Gracias por seguir en nuestra sintonía en los desayunos de 24 horas. Como ya lo había anticipado, está con nosotros aquí en el estudio en Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana, Monseñor. Bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Encantado de poder dialogar sobre estos temas delicados, complejos, pero que realmente nos tocan a todos. No pueden dejarnos indiferentes, insensibles. Yo creo que a partir de ahí podemos también aportar en la medida de nuestras posibilidades para avanzar en ese camino que yo llamo de la reconciliación, de la pacificación, o dicho de otra manera, de una cultura de paz. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos actualmente, y para eso necesitamos conocer las causas de la violencia, qué pasa en la familia, qué pasa en la sociedad, el por qué estamos tan agresivos, nos volvemos tan hipersensibles ante la pequeña ofensa y reaccionamos de una manera, pues yo digo, hasta exagerada. Entonces yo creo que esos temas me parecen muy importantes y muy oportunos, sobre todo para conversarlos. Sí, no, y la Conferencia Episcopal, la Iglesia no está ajena a esos problemas, como usted decía, han establecido un pronunciamiento público de un llamado al cese a la violencia, y usted acaba de mencionar los problemas que estamos afrontando, ¿no?, en el país, como sociedad. Conversábamos antes del corte diciendo que acá en Guayaquil se sienten con mayor fuerza, a lo mejor, y en ese diagnóstico que hace la Iglesia, ¿a qué atribuyen ustedes que después de haber vivido una época de pandemia tan dura, ahora estemos sintiendo estos niveles de tanta violencia que incluso pensábamos, o tenemos la percepción, son mayores que antes de entrar en un momento de pandemia, antes del 2020, ¿no? Bueno, decíamos que la masacre que se dio en la cárcel refleja justamente una problemática mucho más profunda, aquella que se vive en las familias. O sea, durante la pandemia, es verdad, a nivel público, comunicacional, quizás no se dieron a conocer todo lo que estaba pasando, pero lo que sabemos también que a nivel intrafamiliar la violencia seguía siendo muy alarmante. Prácticamente hay muchas personas que murieron o fueron agredidas, violentadas, físicas, psicológicas, sexual, en fin. Entonces una violencia que estaba ahí, pues como decimos, como una bomba de tiempo. Lógicamente va pasando la pandemia y esa violencia aflora con mayor fuerza, hasta que hemos llegado pues a esos niveles aparentemente ya incontrolables, ¿no? Pero yo creo que sí es posible. Entonces yo creo que en ese ambiente de pandemia, el gran desafío es para trabajar de una manera conjunta. Yo creo que el gran llamado es a la colaboración, donde el Estado y la sociedad civil traten de aunar esfuerzos. Yo creo que el Estado, con todo el aparato que tiene de financiero y de infraestructura, de control, no es suficiente. Yo creo que ahí también necesitamos de la participación de la sociedad civil. Cuando hablamos de la sociedad civil estamos hablando de Comisión de Derechos Humanos, la academia, las universidades, por supuesto la empresa, y también ahí las organizaciones religiosas, la iglesia y todo lo demás podemos trabajar. Yo digo, retomar algunos proyectos que había antes. Pero dirigidos y enfocados ¿a quiénes especialmente, Monseñor? Bueno, en ese caso yo digo pensando ya en la cárcel, ¿no? Pensando en ese ambiente, cambiar el sistema penitenciario, pues lógicamente ahí habría que pensar. Me viene a la memoria, por ejemplo, el trabajo que hacía la Fraternidad Carcelaria, que tenía unos programas muy buenos, justamente de rehabilitación laboral, ética y espiritual. Eso, digamos, por hablar ya en el campo de las cárceles y más. Pero lógicamente a nivel general yo creo que también tenemos que hacer muchísimo nosotros. Y nuevamente volver a la familia, volver a la escuela, al colegio, los medios de comunicación. O sea, todos estamos comprometidos en esta tarea de trabajar por la paz. Por un lado, prevenir que no vuelvan a suceder estas cosas, enfocados en el trabajo en la familia, como usted dice, no evitar que nuestros jóvenes puedan comenzar a tomar un camino que no es el correcto, pero trabajar también en la problemática que ya está, que a lo mejor no se ve tan fácil de revertir, sino en dar paso a ese proceso, como usted ha mencionado, de rehabilitación. Pero ustedes hacen un llamado al cese a la violencia. ¿A quién le hace ese llamado específicamente la Conferencia Episcopal, la Iglesia, Monseñor? Bueno, yo creo que es un llamado primero general, porque la violencia lamentablemente está en todas partes, por diferentes motivaciones, por motivos políticos, sociales, inclusive religiosos, culturales. Entonces el llamado justamente es a que cese la violencia y a que busquemos otros caminos. No basta cesar la violencia, hay que buscar caminos, el camino del diálogo, el camino pues del respeto. Y volvemos al tema de la prevención, que usted ha dicho muy bien, ¿no? La prevención, ¿cómo se hace la prevención? Con educación. Aquí hay muchísimas organizaciones comprometidas
en ese trabajo de prevención, la educación, el trabajo. Es importante. El valor de la familia, el valor de la persona. O sea, ahí todos estamos comprometidos. Lógicamente pasamos de la segunda etapa ya de la rehabilitación de personas que por una u otra razón están en la cárcel. Entonces también tendríamos que ayudar, colaborar para revisar ese proyecto de rehabilitación. Yo veo que aquí es urgente pasar de esa visión que yo llamo punitiva, concentrada en el castigo, en la humillación, a una visión más curativa, donde comprendamos una vez más que hay personas humanas que delinquieron, es verdad, que tienen que reconocer, que tienen que reparar, por supuesto, es cuestión de justicia, pero también comenzar un camino de rehabilitación, donde sean reconocidos como personas, y luego viene la tercera etapa, la reinserción, cómo vuelven a su familia, cómo vuelven a la sociedad, al trabajo. Entonces quizás quitarnos también esa carga de estigma, de decir, no, este fue un prisionero, ese fue un reo, por lo tanto nada tiene que hacer, o sea, un rechazo total. Entonces por eso es un llamado pues a toda la sociedad, a todas las familias, y de una manera muy especial a las autoridades, lógicamente, porque ellas tienen en sus manos los instrumentos técnicos, tienen también en sus manos los instrumentos financieros, lógicamente, para que hagan todo lo posible y hasta lo imposible para que esos niveles de violencia disminuyan y ojalá desaparezcan. Por eso es el llamado que hacemos nosotros. Cuando se escucha un llamado como este, seguramente usted también habrá oído el sentir o surgen varias inquietudes, ¿no? Por un lado, el pensar, bueno, ¿realmente es posible dar ese paso o qué tan lejano es cuando el diagnóstico por parte de las autoridades habla de una realidad que es el accionar de las organizaciones narcodelictivas apoderadas en su mayoría de esta situación de querer liderar y por eso pues esta pugna entre bandas para marcar territorio y que cada vez va cobrando más fuerza en el país? Entonces, ¿qué tan factible es realmente poder dar un giro en esa realidad tal y como están las cosas al nivel en el que han llegado acá al país? Bueno, yo creo que no hay que caer en la ingenuidad, es verdad. Detrás de esto hay todo un sistema político y económico muy grande, nacional e internacional. Lo que usted acaba de decir, el tema de tráfico de armas, el tráfico de droga, tráfico de seres humanos, y lógicamente hace eso pues que produzca grandes ingresos económicos. O sea, no podemos ser ingenuos. Es una industria. Es una industria, es una fuerza. Bueno, hay una serie de calificativos, ¿no? Que no me permito decirlos por respeto a las personas, pero es verdad, o sea, no podemos ser, repito la palabra, ingenuos, no darnos cuenta de lo que está pasando. Pero no obstante toda esa realidad, yo creo que el desafío está en creer en el ser humano, en la persona, en su capacidad de reencontrarse consigo mismo, de salir adelante. Y por eso todos los esfuerzos que podemos hacer van orientados en ese sentido, teniendo en cuenta esos tres momentos que hemos dicho, ¿no? La prevención, la rehabilitación y la reinserción. Y sobre esa rehabilitación, yo le decía también, tiene que haber escuchado usted los comentarios de cuando vemos una persona que tiene antecedentes penales, que ha sido detenida por múltiples hechos delictivos, varios crímenes. Claro, ahí surge la pregunta, ¿esa persona realmente está en capacidad de poder rehabilitarse si es que hubieran las condiciones, si es que efectivamente hubieran los planes que ya desaparecieron? Porque sabemos que mal hacen en llamarse centros de rehabilitación cuando es de lo que carecen todos básicamente, o la mayoría aquí en el país. Sí, de hecho eso parece una utopía, un sueño casi inalcanzable, irrealizable, pero yo sí puedo dar testimonio de un trabajo sereno, sistemático, perseverante. Yo veo que sí es posible, sí es posible. Yo he tenido algunas experiencias con personas que realmente estaban en la cárcel, en Cuenca concretamente, aquí en Guayaquil también, por motivos, yo digo, pues, que rompían el alma, porque hay muchas vidas que se quedaron en el camino. Pero esas personas, cuando se descubren que dentro de sí hay una bondad, y esa bondad hay que sacarla a flote. Por eso hablaba del modelo pedagógico, que tenemos que apostar por eso. Yo sé que eso suena, como digo, pues a algo pues, casi irrealizable. Sin embargo, yo creo que sí es posible, porque nosotros partimos ya entramos al campo de la fe, que los seres humanos somos por naturaleza buenos. ¿Y ahí? Pero ¿qué pasa? Que nos enfermamos. El problema es la enfermedad. Y todos podemos enfermarnos ¿de qué? Del poder, de la fama, del dinero. Y esas enfermedades hay que curarlas.
Lógicamente eso pasa. Por eso que yo digo, a lo mejor motivados, sostenidos por esos antivalores, somos, inclusive me pongo ahí dentro, somos capaces de cometer las peores atrocidades. Entonces, esas enfermedades hay que curarlas, y es posible curarlas. Y ahí entramos al campo de la fe. No es algo mágico, no es una receta cualquiera, pero sí el ser humano cuando se da cuenta de que tiene una dignidad de persona, una dignidad de hijo de Dios, es posible comenzar una fe una nueva etapa. Que genere voluntad, y esa voluntad oportunidad, ¿no? Para abrir espacio en ese camino que usted plantea, sobre todo de rehabilitación, ahora con lo que está pasando en el sistema penitenciario. Pero, y viendo ya el contexto general también, no solamente lo que pasa en las cárceles del país, comentábamos hace un momento qué nos está pasando también, ¿no? Estamos intolerantes a muchas cosas. Veíamos el caso, por citar un ejemplo, ocurre acá en Guayaquil, en la Avenida de las Américas, este incidente donde un presunto limpiaparabrisas se acerca a un vehículo, el señor reacciona y esto abre una agresión que pudo haber terminado en algo peor, cuando quizás se pudo haber quedado en el no gracias y no haber pasado nada más, pero de repente vemos tal violencia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué nos está pasando? La violencia es la respuesta a las mínimas cosas. Bueno, yo digo, poco a poco se ha ido como instaurando la violencia como el único camino para solucionar los grandes problemas. Y eso es peligrosísimo, porque eso ha entrado también, yo digo, en nosotros, lo que acaba de decir, un hecho que analizado con objetividad, con serenidad, pues oiga, no podía llegar a esos niveles, y sin embargo la reacción. Entonces nos hemos vuelto hipersensibles ante cualquier adversidad, ante cualquier ofensa inclusive, y que pensamos que el camino es la violencia. Entonces por eso el desafío, cómo ser hombres y mujeres de paz. Hombres y mujeres que comenzamos a descubrir que tenemos valores mucho más grandes, mucho más profundos y que nos llevan pues a dialogar. Como decimos, ¿qué nos costaba preguntarle? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero no inmediatamente la agresión física o verbal u otro tipo de agresiones. Entonces por eso yo lo planteo más como un gran desafío para nosotros. Y aquí yo apelo, digo, primero a la bondad natural del ser humano. O sea, los seres humanos somos buenos por naturaleza, entonces eso hay que sacarlo a flote. A ponerlo de manifiesto. Y no quiero dejar de concluir esta entrevista rápidamente, Monseñor, sin preguntarle sobre esa propuesta de una jornada de oración. Ustedes están llamando a eso también durante todo este mes para que cese la violencia en el país. Bueno, esa es una propuesta muy concreta que como conferencia episcopal hemos hecho. Hemos invitado pues a que en las parroquias, en los grupos, realicemos jornadas de oración. Porque para nosotros la oración es fundamental, es reencontrarnos con lo más profundo del ser humano, con esa dignidad que hemos recibido de Dios. O sea, es la oración. Y luego hablas también de reflexión sobre la vida, el valor de la vida. Hoy a veces se piensa que la vida no vale nada, que es un objeto descartable, use y bote, una mercancía. Entonces cuando llegamos a esos niveles donde la vida no sirve para nada, es lo peor que podemos tener, y por eso pues si se elimina no pasa nada, ese problema es serio. Entonces reflexionar sobre el valor, sobre lo absoluto de la vida humana, lo maravilloso, lo grande, o sea, tener esa conciencia, y a partir de ahí va a ser más fácil afrontar las adversidades, las dificultades que son parte del camino. Yo digo, los conflictos son parte de la vida, pero hay que afrontarlos con altura, con serenidad, dialogando, como seres humanos, como personas racionales, usando la razón y no las armas. A reflexionar lo que está pasando, esa también es la invitación. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, Monseñor, aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a ustedes y que sigamos trabajando por esta cultura de paz. Que así sea, que tenga un buen día.